Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 de Presente y Consciente. En este episodio platicaremos sobre la compasión, qué es, qué no es, en qué nos beneficia cultivarla y cómo podemos empezar a hacerlo. Te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda si tienes la oportunidad. Y si estás haciendo alguna actividad, solamente trates de estar escuchando con presencia plena. La mente humana tiende a dispersarse y una mente dispersa es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo que compromete nuestro estado emocional y físico. Hola, soy Mon Gourdier, psicóloga y terapeuta especializada en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Bienvenidos a Presente y Consciente. Un podcast que te permitirá conectar con temas relacionados a la meditación y psicología para poner en práctica en tu vida cotidiana. Anteriormente ya hemos hablado sobre la práctica de mindfulness o atención plena y hemos hablado sobre dos niveles importantes. El primer nivel, que es sobre la atención y la concentración. Como recuerdan, hemos trabajado con anclas como es la respiración. Si aún no has escuchado esos episodios, te los recomiendo. El segundo nivel está más hacia lo que ocurre en nuestra mente, es decir, tomar conciencia de nuestros pensamientos. Ahí también lo abordamos con el tema de las distorsiones cognitivas. Igual, si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Pero el día de hoy vamos a hablar de un punto más profundo de la práctica, que es el cultivo de las cualidades del corazón. Específicamente el día de hoy hablaremos de la compasión. En realidad es un tema complejo, pero trataré de platicarlo contigo y poder ir desarrollando la perspectiva que nos sea funcional para poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Empecemos por definir qué es la compasión. Es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Esta es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento de otro y el deseo y la acción de aliviar o reducir o eliminar por completo la situación dolorosa. Te pido que en este momento puedes cerrar tus ojos si gustas, te visualices la última vez que consolaste a algún amigo o a alguna amiga, algún familiar que estaba pasando a lo mejor por alguna situación muy difícil. ¿Qué sentiste? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo consolaste a esa persona? Visualízalo. Y ahora que tienes visualizada esa situación, ese momento, eso es la compasión, ¿ok? Ahora, imagínate que este consuelo, esta sensación de entendimiento, la dirigiéramos hacia nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú te consolaste, te entendiste y te acompañaste de esa forma? Esto es lo que le llamamos la autocompasión, que significa ser amable y comprensivo con nosotros mismos, sobre todo ante nuestros fallos y nuestros errores. Es decir, ser compasivos con nosotros mismos. En conclusión, la compasión dentro de lo que son las prácticas de mindfulness es el sentido básico de cuidado, sensibilidad y de apertura hacia el dolor ajeno y hacia el dolor propio y un deseo genuino de aliviarlo. Es tomar conciencia de cómo me trato, cómo trato a los demás con ese nivel de sufrimiento que existe en todos nosotros. Ahora vamos a hablar de lo que no es la compasión. Cuando nosotros escuchamos la compasión o la autocompasión, podemos a lo mejor concluir que se refiere a tener lástima, pero el tener lástima colocaría como a la otra persona en un nivel más abajo de nosotros, y la compasión no es el caso. La compasión es estar a la par con el otro, pudiendo entender el sufrimiento del otro, sin perder el sentido de nuestro propio sufrimiento.
Tampoco tiene que ver con apegarse al dolor ajeno, no es apegarse al dolor del otro, tiene más que ver con el sentido de acompañar a la otra persona en lo que siente y en el dolor que está sintiendo. Preguntar a lo mejor qué es lo que necesita esa persona y desde ahí poder a lo mejor ayudarla o acompañarla en este sentido. También otra cosa que no es compasión, porque se puede confundir con debilidad. Muchas personas creen que en un mundo tan competitivo como en el que vivimos, la práctica de compasión les permitirá o los convertirá en víctimas de los depredadores. Sin embargo, la compasión no está peleada con la asertividad o con defender nuestros derechos. Es una forma de trabajar con nuestra mente para evitar emociones negativas como la culpa, la hostilidad o la envidia. Y esto trae como consecuencia aumentar la resiliencia. Tampoco es egoísmo. La reacción natural cuando uno esté herido o dañado es cuidarse y recuperarse. Es lo que haría cualquier otro animal porque facilita su supervivencia. Quererse a uno mismo en una situación de daño no es egoísmo. Al contrario, esto pues tiene que ver con practicar la autocompasión. Otra de las situaciones que se puede confundir en el tema de la autocompasión es que esto puede disminuir nuestra motivación hacia el cambio. Tenemos muy aprendido en nuestra cultura occidental que si queremos cambiar necesitamos actuar de diferente forma a lo que generalmente hacemos. Tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos de manera que nos sirva de estímulo para motivarnos. Sin embargo, esto puede acarrear problemas de inseguridad, dificultades de autoestima y pues al final una mala relación con nosotros mismos. Hay otras formas de podernos motivarnos de maneras más sanas para poder pues llegar a ciertas metas sin necesidad de ser hostiles con nosotros mismos. También se puede confundir con victimismo, sin embargo, el victimismo se enfoca en una actitud egocéntrica. Se observa solamente los propios problemas y se ignora la interconexión con los demás. También no nos hace ser capaz de tomar otra perspectiva del problema para verlo desde un punto de vista más objetivo y equilibrado. Así que es muy diferente a lo que es la práctica de la autocompasión. Espero que hasta este punto te haya quedado claro qué es la compasión y la autocompasión en este caso. Ok, entonces vamos a ver las tres principales componentes de la autocompasión por Kristin Neff, que es una de las investigadoras más destacadas acerca de este tema de la autocompasión. Ella habla de estos tres principales componentes, que el primero es la autoamabilidad versus la autocrítica. Podríamos decir que tratarse con amabilidad implica poderse verse a uno mismo de forma positiva y comprensiva en vez de juzgarse o criticarse. Las personas que practican la autocompasión asumen que son imperfectos y que fracasan y que pueden atravesar dificultades a lo largo de la vida, y esto hace que ante situaciones adversas puedan tener una actitud más amable consigo mismos en lugar de autocriticarse. El sufrimiento, la frustración y el estrés disminuyen cuando aceptamos que no podemos controlar y obtener lo que deseamos en todas las situaciones, por lo cual cuando nos enfrentamos a una situación complicada o difícil, emplear un lenguaje autocompasivo nos va a proporcionar bienestar y apoyo emocional. Neff también nos habla del segundo componente, que es la humanidad compartida versus el aislamiento. Este concepto radica en el entendimiento de que la imperfección es inherente al ser humano y que cuando ésta falla no es distinto a los demás. Neff refiere que la frustración que surge cuando no obtenemos lo que deseamos va acompañado de una sensación de sentirse diferente o extraño, casi como si fuera uno mismo el que comete errores y los demás no. De este modo, el sufrimiento cesaría en medida que aceptemos que somos imperfectos, vulnerables y mortales. La humanidad compartida nos estaría diciendo que todas las personas en ocasiones fallan.
cometen errores o se sienten incapaces y no por ello deben sentirse extraños o peores. En este sentido, también nos ayuda a ser más flexibles con los demás y no juzgarlos por dichos errores o fallos. Nos permite estar conectados a través de la experiencia del sufrimiento. El tercer componente es la atención plena versus la identificación con el pensamiento o emociones. El último componente de la autocompasión es la atención plena, o lo que conocemos también como mindfulness. Desde esta postura nos permitimos experimentar el presente sin dejarnos llevar por las impresiones de las propias emociones o pensamientos. Lo que hablábamos al inicio, tomar conciencia acerca de las emociones y también de los pensamientos. En mindfulness debemos de estar en un estado mental receptivo donde nos situemos como observadores de nuestros propios pensamientos y emociones sin tratar de cambiarlos, es decir, simplemente observándolos. Recordemos algunas características de la atención plena. Una de las características de la atención plena es observar los propios pensamientos y emociones con plena conciencia. No sobreidentificarse con ellos para que no nos atrapen o nos arrastren. Ser conscientes de todos nuestros aspectos sin ignorar lo que no nos gusta de nosotros mismos o de los demás. Reconocer cuando no nos sentimos bien y poder identificar la causa. Tomar cierta perspectiva para poder evaluar el malestar sin dejar que nos inunde o nos ahogue. Ahora te voy a platicar cómo podemos desarrollar la autocompasión. Esta es una cualidad que se puede aprender, que se puede ejercitar y mientras más la podamos cultivar en nosotros, también vamos a poder proyectarla hacia los demás y esto pues nos trae muchos beneficios. Una de las formas para cultivar la atención plena es el tratarnos bien, el simplemente ser amables con nosotros mismos. Y aquí puedes detenerte y hacer un análisis acerca de tus pensamientos y de cómo generalmente te hablas en la vida cotidiana, cómo es tu lenguaje interno y pues puedes toparte con que a lo mejor a veces eres muy autocrítico o autocrítica contigo mismo, contigo misma, a veces no te hablas bien, a veces solamente te juzgas y pues bueno, el tomar conciencia de eso hace que puedas cambiarlo y a lo mejor poco a poco, cada que notes que te estás hablando mal, pues empezarte a hablar mejor, bien y empáticamente contigo. Otro punto de cultivo es relativizar, que es mirar el error o fallo que hemos cometido desde una perspectiva mucho más amplia para que podamos tomar conciencia y darle una importancia justa y necesaria. Muy seguramente así no nos va a parecer terrible y seremos capaces de solucionar las situaciones de mejor forma o aprender tener un aprendizaje de esa situación en lugar de solamente criticarnos o juzgarnos. Otro punto de cultivo es la humanidad compartida. Aquí se refiere a la sensación de que aquello que nos sucede a nosotros no es algo particular de nuestro sufrimiento, sino que también se comparte con otras personas. Es la sensación de pertenencia a un grupo humano en contraposición a lo mejor a la sensación de aislamiento. Aquí puede ser que generalmente tenemos estos pensamientos como de porque a mí, solamente me pasa a mí, tengo mala suerte, cuando en realidad la mayoría o todas las personas que estamos viviendo en este momento a lo mejor estamos lidiando con ciertas situaciones o con algún tipo de sufrimiento. Entonces es cultivar esta sensación o entendimiento de que no nada más a nosotros nos ocurren cosas y a los demás no les ocurre nada, sino entender que pues pertenecemos a un grupo que a lo mejor está lidiando con ciertas situaciones y que podemos acompañarnos. Otra forma de cultivar la compasión es pues cultivando la autoestima. La baja autoestima tiene su origen en mecanismos psicológicos destructivos y hay que tratar de evitar ciertas posturas mentales, como por ejemplo generalizar todo me sale mal, soy un desastre, nadie sabe lo que he sufrido,
O también otra característica de estos pensamientos que hay que tratar de evitar es filtrar negativamente los acontecimientos. Como generalmente podemos hacer, que de un evento solamente filtramos lo que a lo mejor está siendo negativo o sale mal, sin tomar en cuenta lo que a lo mejor sí está saliendo bien en la situación o en general en nuestra vida, ¿no? A veces nuestro sufrimiento como tal proviene de filtrar negativamente pues estos eventos que nos pasa en el día a día. Y los estamos ahí rumiando, pensando y pues bueno, ya hemos hablado en otros episodios justamente acerca de las distorsiones cognitivas y del sobrepensamiento. Si no lo han escuchado, váyanse a los demás episodios y píquenle ahí en donde dice sobrepensamiento, también el episodio de las distorsiones cognitivas. Otra forma de cultivar es el autoconocimiento, y esto es bien importante. Conocernos a nosotros mismos es la clave para poder identificar las emociones y canalizarlas en una dirección más asertiva, eliminando como tal la culpa y entendiendo, acompañándonos y perdonándonos si creemos que a lo mejor hemos hecho algo mal o hemos dañado a alguien, y hacer los cambios necesarios para que no vuelva a ocurrir. Entonces, a partir de este autoconocimiento nos permite aprender y a través de la compasión poder resolver de formas más amables y asertivas las situaciones que nos acontezcan en la vida cotidiana que a lo mejor están siendo hostiles. Otra forma de practicar es la práctica de mindfulness como tal, como ya lo hemos visto durante el episodio. La práctica de mindfulness es fundamental para el cultivo de la compasión o de la autocompasión, ya que nos permite cultivar la presencia plena en nuestro presente, siendo conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Si aún te cuesta la parte de poder entender o comprender a qué se refieren las prácticas de atención plena o mindfulness, te recomiendo que te dirijas al episodio número 3, que habla de la mente mono y cómo empezar a practicar la atención plena, para que te des una idea de cómo poder aterrizarlo a tu vida cotidiana. Ahora, ¿en qué nos beneficia la autocompasión? Adoptar una actitud compasiva está directamente relacionada con nuestra autoestima, y estas serían las ventajas que nos proporcionarían. La primera es que experimentemos nuestras vivencias desde un punto de vista más objetivo, y esto nos permitirá conocer nuestras propias deficiencias, ¿ok? Otro punto también que nos beneficia es vernos como parte de una realidad que está interconectada, sintiéndonos más valiosos y aceptados. También adoptar una postura de humanidad compartida, sintiendo autocompasión por los demás en lugar de alejarnos de ellos o aislarnos. También un beneficio es que facilita la conexión social y las relaciones con los demás. Otro beneficio es que nos permite reconocer que las personas tenemos fortalezas y debilidades y que somos imperfectos. También el carácter no evaluativo que desarrollamos en el cultivo de la compasión evita las tendencias narcisistas, egocéntricas y comparaciones sociales. Fomenta el sentido de la amabilidad, cuidado y preocupación hacia uno mismo y hacia los demás. Y también favorece la salud física y mental, ya que elimina la autocrítica disfuncional y promueve la autoaceptación. Hemos llegado a la parte final de nuestro episodio de hoy, pero me gustaría compartir dos ejercicios para poder cultivar la atención plena y la compasión. El primer ejercicio consiste en que nos hablemos como le hablamos a lo mejor a algún amigo, a alguna amiga o a alguna persona que queremos mucho. En un momento de calma vas a traer a tu mente una experiencia desagradable, reciente o que estés pasando en ese momento. O hazlo mientras te encuentres inquieto o estresado o estresada. Observa tus pensamientos y emociones. Pregúntate si estás respondiendo a ti mismo o a ti misma de la manera que le responderías a esa persona.
Si la respuesta es no, imagina qué le contestarías o qué le dirías a esa persona que esté en esa situación o qué harías por él o por ella. Y como último paso es que vas a decirte esas palabras o vas a hacer esas acciones que tú visualizaste haciendo por esa persona. ¿Sale? Esta es una forma de practicar la autocompasión. Y el segundo ejercicio es que nos tomemos un momento para analizar esta autocompasión en las situaciones que necesitemos. El primer paso es tomarnos un momento para cerrar los ojos o dejar nuestra vista fija en un punto específico. Si practicas esto mientras te encuentras en calma, trae una situación a tu mente que te genere malestar. Escoge una situación incómoda pero no abrumadora. Si hacerlo te está sobrepasando, respira profundamente para tranquilizarte y calmarte un poco. Si estás practicando justo en el momento, solamente observa lo que sientes. Como tercer punto, nota los sentimientos que surgen en tu cuerpo y quédate observando un momento qué sucede. Como cuarto punto, nos vamos a decir 3 cosas importantes. El primero es, este es un momento de sufrimiento. Es identificar o decirnos a nosotros mismos o reconocer que estamos sufriendo en ese momento o estamos estresados o algo nos está doliendo. Lo segundo que nos vamos a decir es que el dolor es parte de la vida. Ahí estamos trabajando la aceptación. Podemos decirnos como otras personas también se han sentido así, o no estoy solo, o todos sufrimos en algún momento de nuestras vidas. Y lo tercero que nos vamos a decir es, en este momento puedo ser amable conmigo misma o conmigo mismo, puedo darme esa compasión que necesito y puedo aceptarme justo como soy. Espero sean de tu agrado estos 2 ejercicios que te permiten cultivar la autocompasión y que son herramientas muy poderosas para esos momentos en donde tal vez no te sientes tan bien o simplemente quieres practicar esta cualidad. En general también espero que te haya gustado el tema de hoy. Es un tema bien complejo y bien interesante. Muy probablemente me extienda un poquito en este tema en algún otro episodio y te invito a que trates de ponerlo en práctica y si gustas platicarme cómo te va con ello y también si tienes alguna duda acerca de estos temas. Te recuerdo seguirme en redes sociales y si te parece interesante esta información, compartirla para que pueda llegar a más personas que tal vez la necesiten. Gracias y nos escuchamos pronto. Soy Mon Gourdier, te invito a escucharnos todos los jueves. Esto fue Presente y Consciente.